Hola, mi nombre es Alejandra. Hoy vamos a platicar sobre gasto de energía basal y sus fórmulas. ¿Qué es el gasto de energía basal? Es la cantidad de energía mínima que necesita nuestro cuerpo para poder tener funciones vitales. Por ejemplo, funciones en el corazón, el cerebro, en el hígado. ¿Cuáles son los componentes para hacer estos estudios o estos cálculos? Para el gasto de energía total necesitamos tener datos sobre gasto de energía basal, que es un 60%, y también necesitamos tener el gasto de energía por actividad física y el gasto por efecto térmico de los alimentos. El gasto de energía basal se refiere a la cantidad mínima de energía que nuestro cuerpo requiere para que tenga sus funciones vitales. ¿Qué factores van a afectar este gasto de energía vital? Está la edad y el sexo también, y el gasto de energía a partir de los 30 años va a ir disminuyendo un 2%. Luego tenemos los de mayor, que tiene cantidad de masa magra, que necesita más de gasto de energía basal. Luego también influye la temperatura, el clima. Cuanto más hace frío, pues más hay gasto de energía basal. Y también aquí los factores hormonales influyen, por ejemplo, una mujer embarazada o en edad de lactancia. ¿Qué fórmulas vamos a utilizar para poder realizar estos cálculos? Tenemos la de fórmula de Harris, Benedict, que se utiliza para la población de Estados Unidos y Europa, y la fórmula de Valencia para la población mexicana, y la ecuación o fórmula de Mifflin, que se utiliza para personas que tienen sobrepeso. La fórmula de Harris y Benedict se utiliza para la población de Estados Unidos y Europea. Tienen igual los mismos datos que necesitamos: peso, talla, edad, tanto para género femenino o masculino. Son datos que podemos utilizar también a nivel internacional. La fórmula de Valencia para la población mexicana está dividida por grupos etarios de 18 a 30 años, de 30 a 60 años y de 60 años para arriba. Nos dan fórmulas que debemos interpretar y sacar resultados positivos. También tenemos la ecuación de Mifflin-St. que también esta es la más exacta, como decíamos. Igual necesitamos variables de peso, estatura, edad, y también para género masculino, género femenino, y son datos muy exactos que se utilizan para pacientes con sobrepeso y obesidad. El gasto de energía en reposo se refiere al gasto de energía de un paciente que está en reposo. Hay una diferencia entre el gasto de energía basal y de reposo. El de energía en reposo está mayor en número, que entre 10 y 20%, porque estas actividades no es tan estricta como de gasto de energía basal. En la comparación, por ejemplo, el gasto de energía basal está a partir de los 12 horas obligatorio, el otro tiene solamente a partir de 4 horas, no tiene mucha restricción, es el reposo cómodo en cualquier posición. En cambio, el gasto de energía basal tiene que estar en posición supina. El ambiente debe ser agradable, no tan frío ni tan caliente, un medio intermedio. ¿Qué método, cómo vamos a utilizar el cálculo? Tenemos un método tradicional, un método simplificado. Para el método tradicional necesitamos hacer un cálculo de gasto de energía basal realizando una fórmula de los anteriores autores que los mencioné, Mifflin, Valencia, y para eso necesitamos tener un gasto de energía basal de factor de actividad física, que es según, ¿no?, los pacientes. En este caso tenemos que tomarnos en cuenta de que a qué actividad funciona o corresponde. Tenemos que hacer una entrevista para poder determinar a qué grado de grupo pertenece, si es sedentaria, tiene mucha actividad física activa o intensa. La otra, que es del efecto térmico activado, es calcular el 10% que corresponde del gasto de energía basal. Para tener un cálculo de gasto de energía total necesitamos tener los resultados de gasto de energía basal más el gasto de energía por actividad física y el ETA.
Luego tenemos cómo podemos obtener desde los pasos. Los tenemos que tener primero los datos personales, que son la edad, el género, el peso, talla y a qué actividad física corresponde. Y el cálculo de gasto de energía, qué autor o a qué fórmula vamos a llevar estos datos para que tengamos un resultado. Y igual el cálculo de gasto de energía por actividad física, vamos a ver a qué, según la entrevista a nuestros pacientes, a qué grupo corresponde: sedentario, leve, activo o muy activo. Ahí tienen los porcentajes. Y el cálculo de ETA. El ETA es el 10% del cálculo de energía basal. Luego tenemos una práctica, un ejercicio que vamos a hacer en este caso de la fórmula de valencia, en el cual vamos a interpretar los datos que nos dan, en edad, género, sexo. En este caso la fórmula nos pide, vamos a trabajar con el peso, 80 kilos que nos da de la paciente. Vamos a interpretar esto para calcular el gasto de energía basal. Ponemos en fórmula, ¿no? Ponemos el 13.37 por 80, que es el peso, más 747, hacemos nuestro cálculo matemático y nos van a salir 1816.6 de kilocalorías, haciendo nuestro gasto de energía basal. El otro cálculo, que es de gasto de energía por actividad física, nos da que es sedentario, el 10%. Entonces sacamos el cálculo del 10%, nos da el 181.7. Y como hemos mencionado que el gasto de energía basal es el 10% el gasto de energía por actividad térmica de alimentos es 10%, entonces sería 181 kilocalorías. Interpretamos esta fórmula llenando los datos, que es el gasto de energía basal más el gasto por actividad física, que fue el 10%. Hacemos nuestro cálculo, nos da un cálculo matemático, nos da 2.180 kilocalorías por día que necesita nuestro paciente en este ejercicio de la fórmula de valencia. El método simplificado se calcula utilizando el factor de actividad. En este caso, por ejemplo, igual tenemos vida sedentaria, que es 1.2, la actividad de factor 1.3, que es ligero, y el moderado, que hacen ejercicio 3 o 4 veces por semana, que es 1.5, 1.6, y el factor intenso, que hacen ejercicio, por ejemplo, las personas que van al gym 1 hora, pero diario a la semana, o los atletas que hacen una actividad física muy intensa, por ejemplo, con este jugador famoso, ¿no? Cristiano Ronaldo hace mucho ejercicio, entonces uno de los atletas por actividad física muy activo. Entonces la fórmula que vamos a calcular es gasto de energía total por gasto de energía basal por el factor de actividad, a cuál de ellos corresponde a nuestro paciente que vamos a calcular. Uno de los ejemplos es el método estos son los datos personales, vamos a calcular de estatura, el peso. Tenemos, por ejemplo, un paciente de 30 años, tiene 58 kilos, entonces hacemos nuestra fórmula de valencia, ponemos los datos que nos corresponden, hacemos nuestro cálculo matemático y ponemos la actividad, factor de actividad, y vamos a tener el resultado de 1.710.5 kilocalorías al día. Luego tenemos el otro método de Taylor-McLeod, que esta fórmula es muy minuciosa, pues es muy detallado. Tenemos que hacer un seguimiento de 24 horas haciendo nuestro registro, ¿no? Desde que empieza a dormir, a vestirse. Vamos a contar esto por tiempo, en cuánto hora se va a cambiar, y esto lo tenemos que revertir en minutos. Entonces, por ejemplo, si duerme 8 horas, lo convertimos en cuántos minutos, van a ser 480 minutos. Estos datos tenemos que hacer desde vestirse, comer, debe ser muy exacto, y tenemos que hacer todo en 24 horas, y también eso debe de ser, no puede sobrar ni disminuir los datos. En conclusión, como nutriólogos debemos aprender a hacer estas fórmulas para interpretar y tener resultados favorables para cada paciente, ¿no? De hacer su cálculo y posteriormente hacer su menú diario para que el paciente tenga un tratamiento adecuado y los datos sean favorables. Mis referencias. Gracias.